que va mucho más allá de lo que quizá hoy podemos ver, entender, un plan que va mucho más allá de lo que aún nosotros mismos pudiéramos llegar a imaginar, Señor. Un plan que se camina no en base a nuestras fuerzas o nuestras habilidades, sino en base a lo que tú eres. Entonces, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, pero principalmente nuestro corazón, Señor. No hay corazón endurecido que no pueda ser penetrado por el poder de tu palabra, esa palabra que no regresa vacía, esa palabra que tiene el poder de llegar a lo más profundo y exponer las intenciones y los motivos del corazón. Entonces te ruego, Señor, que conforme a tu misericordia estés hablando a cada uno de nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Sabes, uno de los temas con los que vamos a tener que lidiar en nuestro caminar como discípulos, ya sea en mayor o en menor grado, pero es el abrazar la idea de que cosas como el sufrimiento, cosas como el quebranto o el dolor, aunque son cosas que Dios no genera en sí mismas, sí son elementos que en su soberanía Él puede usar para generar en nosotros un bien mayor y eterno. Y sabes, la realidad es algo, es una idea que a pocos de nosotros nos gusta escuchar y mucho menos experimentar. Es más, si tuviéramos la capacidad de hacerlo, buscaríamos escapar del dolor, buscaríamos escapar del sufrimiento, del quebranto, cada vez que una de estas cosas llegan a nuestra vida. Así. Y no hay que ir muy profundo para darnos cuenta de la realidad de esto. Basta con que analicemos cómo por lo general, repito, el contenido de nuestras oraciones giran alrededor de fortaleza, de prosperidad, de ánimo, de libertad, de salud, de provisión. Aún lo que cantamos gira muchas veces en torno a esto, ¿no? Hay libertad, las cadenas de la muerte me libró, ¿no? Ya no hay condenación, hay libertad, fortaléceme, Dios. No sé, nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestra voluntad gira en torno a ser librados del quebranto, del dolor, de la aflicción. Y está bien, no estoy diciendo que el orar de esta manera esté mal, o que si tu oración gira alrededor de esto, entonces es una oración incorrecta. No, de hecho, Dios mismo se revela en su palabra como Jehová Jireh, el Dios que provee. Él mismo se revela así como Jehová Nisi, como ese Dios que pelea por nosotros, o Jehová Shalom, como el Dios que es nuestra paz. Entonces no está mal orar de esta manera, pero sabes, la realidad es que muy pocas veces nuestra oración tiene como base las palabras de David, esas palabras que encontramos en el Salmo 119, 71. Bueno es para mí ser afligido. ¿Puedes decir eso? Bueno es para mí ser afligido. Ojo, no dice bueno, tal vez sea bueno para mí pasar por aflicción. No dice bueno fue para mí, dice bueno es para mí ser afligido.
Y te repito, muy pocas veces nuestras oraciones giran en torno a estas palabras. Dios, aflígeme. Dios, conforme a tu voluntad, si tu palabra dice que bueno es para mí ser afligido, entonces, Señor, envíame a mí. Y ahorita cantábamos, ¿no? Anunciar tu evangelio, envíame a mí, pero ¿sabes? Antes de enviarnos a anunciar su evangelio, Dios va a tratar con nuestro corazón. Es decir, la Escritura, este libro, quien está por encima de lo que podemos llegar a pensar o aún sentir, nos da testimonio de que hay momentos en nuestra vida en los que ser pasados por aflicción y quebranto es mejor que el ser simplemente librados de ellos. Y digo esto con temblor. Hay momentos en nuestra vida que pasar por aflicción y quebranto es mejor que simplemente ser librados de ellos. Y quiero que medites en esto, porque aquí vemos a 3 de los 4 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, quienes decidieron no contaminar su corazón siendo sometidos a un momento de aflicción donde su vida literalmente estaba en peligro a causa de la decisión de un rey completamente egoísta y soberbio, quien había determinado que todo aquel que estuviera bajo su dominio tendría que postrarse y adorar la estatua de oro que había mandado edificar, y que tenían que adorar e inclinarse delante de sus dioses. Y Nabucodonosor, en ese egoísmo, en esa soberbia, dice: quien no lo haga va a tener que ser echado, castigado a un horno de fuego, y no nada más en un horno de fuego con poquito fuego, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque en medio de la amenaza, o a pesar de la amenaza, en lugar de ver a 3 jóvenes temerosos de lo que pudiera llegar a ocurrirle, en vez de ver a 3 jóvenes doblegados en su ánimo, en su gozo por la presión de las circunstancias, los vemos siendo afirmados en sus convicciones y en su fe, aun cuando literalmente eso representaba para ellos ser consumidos por las llamas de fuego dentro de un horno. Afirmados en sus convicciones y en su fe. Y quiero que medites en esto, porque más que un matiz negativo, la aflicción y el quebranto en manos de un Dios que es bondadosamente soberano se convierte en ese instrumento valioso a través del cual se expone cuáles son nuestras convicciones y en donde verdaderamente hemos decidido depositar nuestra fe. Mira lo que dice Deuteronomio 8, y no pierdas Daniel, porque ahorita vamos a regresar ahí. Pero mira lo que dice Deuteronomio 8 acerca de las aflicciones en manos de un Dios bondadosamente soberano. Y te acordarás, dice Dios, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había
en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, si puedes, marca eso. Dice Dios, y te afligí, permití que la aflicción, que el quebranto, que el dolor viniera para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si verdaderamente tu fe estaba en mí o dónde estaba. Y quiero que veas lo profundo de esto. Porque a pesar de que estos 3 jóvenes sabían que Dios podía librarlos del castigo, de la mano de Nabucodonosor por no inclinarse y adorar la estatua, su fe puso en ellos la certeza de que si aún eso no ocurría, de que si aún eso ellos terminaban en el fondo de ese horno, ellos seguirían alabando y siendo fieles al Dios que adoraban. Sepa, oh rey, que si aún eso no pasa, no nos inclinaremos a tus dioses. Que si aún eso no pasa, seguiremos sirviendo a nuestro Dios. Mira cómo lo dice versículos 17 y 18. Regresa nuevamente a Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y marca ese, y si no. Porque ahí es donde verdaderamente se demuestra dónde está tu fe, dónde está tu esperanza, dónde está tu confianza, cuáles son tus convicciones. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y tienes que saber esto. Pero cuando la base de nuestra fe está construida sobre el fundamento de quién es Dios y su palabra, no hay aflicción, no hay quebranto que tenga la capacidad de apagar nuestra alabanza y la fidelidad al Dios que adoramos. No la hay. Porque sabemos en quién confiamos, sabemos, como dice Pablo, en quién hemos creído. Y cuando nuestra fe está cimentada verdaderamente sobre quién es Dios, sobre lo que Él revela en su palabra, entonces no va a haber aflicción que pueda apagar nuestra alabanza y que pueda quitar nuestra fidelidad y nuestro servicio a ese Dios que adoramos. Bueno para mí es ser afligido, porque en su bondadosa sabiduría Dios permite determinados momentos de aflicción en nuestra vida para que podamos darnos cuenta si nuestra fe y nuestra adoración verdaderamente están donde creemos que están. Y aquí vemos a 3 jóvenes convencidos, en su corazón profundamente convencidos que su alabanza y su fidelidad al Dios que adoraban no iba a ser consumido por las llamas que encontrarían dentro del horno de fuego. Podían ellos ser consumidos por el fuego, pero su alabanza y su adoración no. Y es ahí, te repito, donde verdaderamente vas a poder comprobar si tu fe, tu adoración y tu alabanza están en ese lugar que hoy crees que están.
Ahora, obviamente estos jóvenes no tenían el guión de la historia. Ellos no estaban así, mira, ahorita va a salir el decreto del rey, nosotros le vamos a decir que no nos vamos a inclinar, nos van a meter al horno de fuego, pero no nos va a pasar nada. Entonces, valientes delante de Nabucodonosor, y vamos a ensayarlo. No, rey, no nos vamos a inclinar delante de tus... No, como que se oyó muy falso otra vez. No. Ellos simplemente estaban en el día. Ellos simplemente escucharon un decreto y probablemente, no sé, el texto no nos da detalle, pero probablemente se reunieron y, oye, ¿ya oíste eso? ¿Por qué no oramos? Oye, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo no me voy a doblar delante de los dioses. No, pues yo tampoco. No, pues yo tampoco. Si ustedes no lo hacen, yo tampoco. Y ahí estaba. Y ojo, eso no significa que no sintieron temor en su corazón, que no fueron conmovidos en algún sentido. Para ellos era, o de alguna manera, Dios nos saca de esto, o simplemente morimos. Pero ya sea que si somos librados por Dios o si morimos, nuestra vida está en manos de ese Dios soberano. Y quiero que medites en esto, pero Babilonia había marcado en el corazón de estos jóvenes que la realidad de que su vida ya no dependía de ellos mismos. Que ya no eran sus habilidades lo que les iba a salvar, que ya no eran sus recursos los que iban a poder ser presentados delante de Nabucodonosor, que no era su linaje real lo que les iba a salvar, que no era lo que los había traído a Babilonia, el hecho de que eran educados, sabios, elegantes, aptos para estar delante del rey, que todo eso había quedado atrás, que no eran sus habilidades, que no eran sus éxitos, que no era lo que ellos eran en sí mismos los que ahora tenían o de lo que ellos dependían, sino del Dios que les había dado gracia y que los había posicionado en el palacio de Nabucodonosor con un propósito mayor, que era ese Dios de quien ahora su vida dependía, y que, como dice aquí, si su vida iba a terminar en el fondo de un horno ardiendo, gloria a Dios por eso. Que si iban a ser librados de eso, gloria a Dios por eso. Pero que ellos ya no podían confiar en sus fortalezas, en sus habilidades, en sus recursos. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 1, por favor, y no pierdas Daniel, ahorita vamos a regresar otra vez ahí. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice Pablo, hermanos,
fui afligido en gran manera. Es más, fue tanta la aflicción que hasta perdimos la esperanza de salir de ahí con vida. Y quiero que medites en esto porque estamos hablando de Pablo. Estamos hablando del hombre que escribió la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Estamos hablando del hombre que llevó el evangelio a las regiones más complicadas de su época, el hombre que hizo discípulos de Jesús, o más discípulos de Jesús de los que quizá tú y yo vamos a poder ser, pues vamos a poder hacer. Y dice Pablo, a pesar de eso, a Dios le pareció bien afligirme de gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Con un propósito. Dice Pablo, aprender a confiar no en sus fortalezas, no en sus capacidades, no en su conocimiento, sino aprender a confiar en el Dios quien resucita a los muertos. Y en su fidelidad, muchas veces Dios nos lleva a ese terreno en donde lo único que nos queda es aferrarnos a Él, a sus promesas, a la seguridad de su presencia. Muchas veces la aflicción que Dios permite que llegue a nuestra vida nos debilita de tal forma que las únicas fuerzas que nos quedan es para aferrarnos a Él y decir gracias, Dios. Y sabes, muchas veces, quiero que te lleves esto, pero muchas veces se requiere más fe para creer que Dios está caminando con nosotros en la aflicción, que para creer que Dios puede librarnos de pasar por ella. Muchas veces se requiere más fe para creer que Dios va conmigo aún en medio de la enfermedad, que para creer que Dios puede obrar sanidad en mi vida. Muchas veces se requiere más fe para creer que Dios va a mi lado en medio de la escasez que estoy viviendo, para creer que Dios puede derramar provisión sobre la situación que estoy viviendo. Muchas veces se requiere más fe para creer que Dios está conmigo y en control, a pesar de que todo parece estarse derrumbando, que para creer que las cosas pueden ir mejor. Se requiere más fe para eso. Y puedes verlo, si tú ahorita sales a la calle con esa tarjeta que dice queremos orar por ti, y agarras a cualquier desconocido y le dices, oye, estamos orando por las necesidades de las personas, ¿te gustaría que oráramos? Y seguramente más de alguno te va a decir sí. Mira, estoy pasando por esto, estoy en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas, y que Dios obre un milagro. Entonces, muchas veces ni siquiera necesitas conocer de Dios, muchas veces ni siquiera necesitas conocer la revelación que Dios ha dado en la Escritura para creer que Dios puede obrar. Pero ver a Dios en medio de tu aflicción, ver a Dios caminando junto contigo, aun cuando las cosas parecen no mejorar o aun cuando las cosas no mejoran, ahí es donde se necesita verdaderamente la fe. Porque si no, de otra manera, Dios sería el genio al que le frotas, ¿no? Y dígame, ¿qué quiere? ¿Qué deseo quiere que le cumpla
oh soberano Quique, ¿no? No. Por eso te pedí que marcaras ese y si no que encontramos en Daniel. Porque y si no sanas, y si tus finanzas no mejoran, y si tu familia no viene a Cristo, y si tu situación no cambia, ¿qué va a pasar con tu adoración? ¿Qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar con tu alabanza? ¿Qué va a pasar con tu ánimo? Y si no, dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Ojo, David no dice no temeré porque sé que Dios me va a librar del valle de sombra de muerte. No temeré porque sé que ese valle de sombra de muerte lo voy a ver de lejitos y nada más. Y me voy a dar una idea de cómo es ese valle de sombra de muerte. No, dice, aunque mi vida se encuentre en la más profunda oscuridad, aun cuando mi vida misma esté en peligro, no tendré temor porque tu presencia está conmigo, tu vara y tu cayado están infundiéndome el aliento que necesito en medio del valle de sombra de muerte. ¿Saldré de ese valle de sombra de muerte? No lo sé. Pero sabes, es mejor un valle de sombra de muerte con Cristo que un terreno paradisiaco sin Él. Es mejor. Lo he comentado antes, pero algo que Dios me ha regalado junto con la bendición de ser papá es poder tener un panorama un tanto más completo del corazón de Dios como nuestro Padre. Y cuando mi hija Emily ha tenido que enfrentar situaciones que le han dado temor, que le han dado desconfianza, que le han dado inseguridad, mi actitud hacia ella no es, pues mira, ahí arréglatelas, a ver cómo le haces, a ver cómo superas esto. Yo aquí me quedo. Yo miedo a pasar por ahí, miedo a los trailers que luego pasan. Tú le tienes miedo, tú arréglatelas, a ver cómo le haces. No. Te da temor, ven, vamos juntos. Dame la mano, yo te llevo, yo te acompaño. Viene lo que te da temor, ven, abrázame y te protejo. Y sabes, nuestro Dios es así. Él va con nosotros, Él nos lleva y recorre junto a nosotros el camino de aflicción por el que somos pasados. Él nos prepara un camino de aflicción y nos dice, sobres, te veo del otro lado. No. Y a ver si llegas. Y si no llegas, pues gracias por participar. No. Yo voy contigo en esto. Mi presencia, mi espíritu van contigo y quiero que medites en esto. Porque no fue en un momento de paz, no fue en un momento de tranquilidad, no fue en un momento de seguridad donde estos 3 jóvenes pudieron contemplar la gloria y el poder de su Dios. Fue justo cuando el calor de las llamas comenzó a sentirse sobre sus cuerpos. Ahí fue. Y quizá hoy, no sé cómo vienes hoy, pero quizá hoy estás atravesando un momento
en el cual el calor de las llamas comienzan a sentirse en ti, en tu vida. Quizás hoy quisieras ver la mano de Dios obrando para rescatarte de la desesperación, del temor, de las dudas que te han estado consumiendo. Quizá hoy tu vida se encuentra ahí, como dice David, en ese valle de oscuridad, o como dice Pablo, sintiendo que la aflicción ha sobrepasado tus fuerzas. Pero hoy quiero recordarte que Dios es bondadosamente soberano y que donde tú y yo vemos una amenaza, donde tú y yo vemos aflicción, donde tú y yo vemos quebranto, Él ve una oportunidad para mostrarnos su fidelidad a la promesa de formar en nosotros la imagen y el carácter de Jesús mientras Él camina a nuestro lado. Y quiero terminar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Ve para allá, por favor. Primera de Pedro 1, versículos del 3 al 7. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser apapachados y tratados entre algodones para que no enfrenten pruebas. ¿Dice eso? No. Dice, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario, tengan que ser afligidos, con el propósito de que al final su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y si para que mi fe pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestada, tengo que ser pasado por fuego, entonces es bueno para mí ser afligido. Es bueno. Entonces, ¿por qué no oramos y terminamos y le damos gracias a Dios? Porque quizá no habíamos podido entender que las aflicciones que se presentan en nuestra vida no es porque Dios no nos ame, no es porque nos hemos escapado del control y del amor y de la gracia de Dios, sino todo lo contrario. Porque Dios quiere refinarnos de tal manera que cuando Él se manifieste, nuestra fe sea hallada bajo estos tres elementos: honra, gloria y alabanza. Y te repito, si para que mi fe sea hallada de esta manera tengo que ser afligido, heme aquí, Señor. Y lo digo con temor,